Formule los siguientes hidróxidos: cuproso, mercúrico, estánico, de zinc, niqueloso, alumínico, ferroso, de bismuto y cálcico. Bien, para las fórmulas de los hidróxidos hay que tener en cuenta que el grupo hidroxilo, conformado por el hidrógeno y el oxígeno, tienen una carga neta de -1. Por lo tanto, las cargas positivas de cada uno de los metales acompañantes van a ser igual a la cantidad de grupos hidroxilo en la combinación. El punto es saber cuáles son las cargas, dependiendo de la terminación. Aquí tenemos ejemplos de iones metálicos con sus nombres tradicionales: cuproso, mercúrico, estánico, de zinc, niqueloso, alumínico, etc. Entonces vamos a comenzar con el primero, cuproso. Antes que nada, debemos ir a la tabla periódica y saber cuáles son los estados de oxidación posibles para el cobre. Bien, en la tabla periódica de Walter tenemos que los estados de oxidación posibles para el cobre son 1 y 2. Es decir, tenemos dos estados de oxidación posible, dos iones del cobre posibles: cobre más 1 y cobre más 2. Ahora la pregunta es, la terminación oso, ¿a cuál de los dos iones del cobre hace referencia? Si nos remitimos a la tabla de la nomenclatura tradicional para dos estados de oxidación, nos daremos cuenta que la terminación ico va a estar para el mayor estado de oxidación y la terminación oso para el menor estado de oxidación. Por lo tanto, la expresión cuproso va a hacer referencia al cobre de estado de oxidación más 1. Por lo tanto, nos olvidamos del cobre en estado de oxidación más 2. Una vez que tenemos claro cuál es el ion del cobre, el ion cuproso, simplemente es unir las sustancias de forma tal que la cantidad de cargas se cancele. Un cobre más 1 y un grupo hidroxilo menos 1 se cancelan, por lo tanto la fórmula quedará del siguiente modo. Todos los hidróxidos que tengan un metal en estado de oxidación más 1 se formularán exactamente igual. El metal a la izquierda, el grupo de hidroxilo a la derecha sin paréntesis. Bien, ya tenemos el primero, ahora vamos con el mercúrico. Igual tenemos que buscar en la tabla periódica cuántos estados de oxidación posibles son para el mercurio. En la tabla periódica tenemos que los estados de oxidación posibles para el mercurio son estado de oxidación más 1 y estado de oxidación más 2. Tenemos dos estados de oxidación posible, por lo tanto es el mismo caso anterior. El menor estado termina en oso y el mayor estado termina en ico. Eso quiere decir que mercúrico va a hacer referencia al mercurio que tiene dos cargas positivas. Como ese mercurio tiene dos cargas positivas, vamos a necesitar dos grupos hidroxilo para poder igualar sus cargas. Como se necesita más de un grupo hidroxilo, vamos a emplear un paréntesis y como subíndice 2. El 2 va a afectar a todo el paréntesis, por lo tanto implica que hay dos oxígenos y dos hidrógenos. Estánico. Igual que en los otros casos, hay que buscar en la tabla periódica los estados de oxidación posibles para el estaño. En la tabla periódica de Walter nos dicen que son dos estados de oxidación posibles, más 2 y más 4. Es decir, el mismo caso que nos hemos encontrado hasta el momento. Elementos con dos estados de oxidación. El menor va a terminar en oso y el mayor va a terminar en ico. Si miramos el problema, nos están pidiendo el estánico, es decir, el de mayor estado de oxidación. Nos olvidamos del de menor y el de mayor tiene 4 cargas positivas. Significa que necesitaremos 4 grupos hidroxilo para poder igualar la cantidad de cargas.
Ok. De zinc. El zinc solo tiene un estado de oxidación posible según la tabla periódica de Walter, que es 2. Es decir, va a poseer dos cargas positivas. Eso significa que necesitamos dos grupos hidroxilo para igualar las cargas, de forma tal que la fórmula molecular es esta. Niqueloso. El níquel tiene dos estados de oxidación posibles, más 3 y más 2. Al igual que en varios casos anteriores, el de mayor estado termina en nico y el de menor estado termina en oso. Nos están pidiendo el niqueloso, significa que nos solicitan el de menor estado y nos olvidamos del de mayor. Aquí nos dice que tiene dos cargas positivas, por lo tanto necesitamos dos grupos hidroxilo para poder igualar las cargas. Ok. Alumínico. El aluminio solo tiene un estado de oxidación posible, que es más 3. Por lo tanto, necesitamos tres grupos hidroxilo para poder igualar las cargas. Tres grupos. Ok. Ferroso. Ferrum es la raíz latina o nombre antiguo del hierro. Igual tenemos que buscar los estados de oxidación del hierro en la tabla periódica, los cuales nos dicen que es más 3 y el otro estado de oxidación posible es más 2. Nuevamente nos encontramos con dos estados de oxidación, el mayor termina en nico y el menor termina en oso. Como nos piden el ferroso, entonces vamos a estar trabajando con el de menor estado de oxidación, hierro con dos cargas positivas y por lo tanto vamos a necesitar dos cargas negativas de los grupos hidroxilo para poder igualar las cargas. De bismuto. El bismuto tiene dos estados de oxidación posibles. El estado de oxidación más 3 y el estado de oxidación más 5. Y aquí nos encontramos con un problema serio según el enunciado del problema. Y es que no nos están diciendo cuál de los dos, si el bismutoso o el bismútico. Y la razón para este problema es bien simple. Este es un ejemplo de un problema de nomenclatura química extraído de un libro antiguo. Y con el tiempo se han descubierto nuevos estados de oxidación para algunos elementos. En consecuencia, en caso de que no tengamos una tabla periódica vieja que nos diga cuál era el estado de oxidación más común antiguamente, o que el libro del cual lo sacamos no lo tenga, la opción más recomendable es colocar todos los hidróxidos posibles. Tiene que ser alguno de los dos que coloquemos. Entonces va a haber un bismuto con estado de oxidación 3 y el otro con estado de oxidación 5. Significa que el primero va a necesitar tres grupos hidroxilo y el segundo va a necesitar 5 grupos hidroxilo. ¿Ok? Solo nos queda el cálcico. El calcio solo tiene un estado de oxidación posible que es más 2. Significa que necesita dos grupos hidroxilo para igualar sus cargas. Bien, esas son las fórmulas moleculares de algunos hidróxidos nombrados mediante la nomenclatura tradicional. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.